A Salvador Maldonado, professor investigador del Colegio de Michoacán, con una ponencia intitulada Al margen entre dos mundos, la figura de la desaparición y la comunidad política nacional. Bueno, pues ya estamos sobre el tiempo límite de nuestro cansancio. Espero no volverlos a cansar todavía más con esta presentación. Bueno, quiero iniciar con un agradecimiento muy especial a Efren, a Brígida, a las instituciones que patrocinan el evento, y realmente decir que estoy muy contento con este seminario, este simposio. Cuando iniciamos desde hace varios años, ¿no?, todas las reuniones que tuvimos en Brasil, en Colombia, en varios lugares, pues fue cristalizando este proyecto de trabajar sobre los linderos de lo legal o lo ilegal, y creo que hasta ahora ha rendido muchos frutos y estoy muy contento con ello. Y pues, Efren, muchas gracias, y Brígida también, ¿no?, por haber hecho posible este evento. Traigo una presentación que quiero compartirles, que es básicamente la consecuencia o el resultado más bien final de dos proyectos de investigación. Uno es sobre temas de seguridad en Michoacán, que se vio cristalizado en un libro que se llama La ilusión de la seguridad, y era básicamente el analizar en una visión de muy largo plazo las transformaciones político-criminales en este estado, y cómo estas transformaciones han seguido, ¿no?, un ciclo y de violencia, ¿no?, usando el término de Jenny, ¿no?, de violencia crónica, que está continuamente digamos, circulando o reciclándose en diferentes formas y diferentes actores. Luego de ese proyecto tuvimos la oportunidad de hacer otro proyecto con un equipo muy grande de 9 investigadoras e investigadores, que era básicamente analizar el papel o la capacidad que tienen las organizaciones civiles para defender, proteger derechos humanos en contextos de violencia relacionados con el crimen, o aunque no necesariamente, porque también digamos, las instituciones pueden generar, ¿no?, condiciones de violencia. Y es un proyecto que acabamos de terminar. Dentro de este proyecto de 3 años, casi 3 años, yo estuve trabajando, entre otros actores, entre otros temas, algunas organizaciones de familiares de desaparecidos, violencia de género y feminicidio, tanto como seguí trabajando también en varias regiones del estado de Michoacán. Y este es un subproyecto, decirlo así, ¿no?, que estoy, digamos, empezando desde hace un tiempo a trabajar el tema de las organizaciones relacionadas con la desaparición de familiares. Lo que estoy señalando, lo que voy a señalar acá, es básicamente una serie de cuestiones que están en el centro de la discusión. Me interesa mucho trabajar la forma, la pregunta es: ¿por qué el Estado mexicano sigue haciendo caso omiso o construyendo una especie de irresponsabilidad o desresponsabilización alrededor del tema de las desapariciones? Que, como vimos ayer con la exposición de Aida, es un tema realmente que yo le llamo de la misma forma una crisis humanitaria, en el sentido de realmente las implicaciones que tiene no solo de la desaparición, muerte, sino también las consecuencias hacia las familias, que bueno, también Severin trabaja. Y creo que desde detrás, haciéndose ese tipo de preguntas, yo he tratado de seguir una pista que estoy apenas rastreando con un poco más de sistematicidad, acerca de no evidenciar tanto los problemas legales y ilegales que hay en torno a la desaparición, sino básicamente un problema de por qué alrededor de la desaparición tanto el Estado está, digamos, hace caso omiso,
cómo también hay una especie de crisis o de ausencia de información, ¿no?, acerca de las desapariciones. Realmente todavía no sabemos bien cómo cuáles como los procesos que están generando estas desapariciones. Digo, tenemos grupos, zonas, referencias, tenemos muchos datos, ¿no?, pero todavía estos datos son muy fragmentados en términos de una, digamos, exposición para saber qué es lo que está, digamos, en el fondo. Para eso, yo quiero referirme a una breve, digamos, retrospectiva en mi trabajo de campo, porque creo que nos puede ayudar a entender cómo el tema de la desaparición fue, como ubicándose en las regiones y cómo llegó a construirse como un problema, digamos, nacional. Bueno, como algunos saben, yo trabajo desde hace, digamos, 18 años en una región que es una región muy densa en términos de crimen organizado, que es Tierra Caliente, costa de Michoacán, y reconstruyendo organizaciones criminales desde el año 2000, ¿no?, y tratando de ver los efectos que tienen. Y dentro de esto recuperé un par de notas que me gustaría leerles muy rápido como a manera de introducción. Entre mis múltiples viajes de trabajo de campo a la Tierra Caliente de Michoacán, desde el año 2003, el asesinato de personas por parte de bandas delictivas era muy común entre los poblados rurales, a donde se cultiva droga y elaboran también drogas sintéticas. La mayoría de los cuerpos, jóvenes varones, eran dejados en las laderas de carreteras o terracerías que, una vez informados a sus familiares por personas que circulaban, podían ser identificados y llevados a casa para velarlos, mientras que trataban de evadir la oficina médico forense para ahorrarse el pago de servicios periciales y por la identificación de cuerpos y la extorsión de agentes ministeriales. Después del predominio del cártel conocido como la familia michoacana entre el año 2006 y 2011, fecha en que abiertamente inicia además la guerra contra el narcotráfico en México, el asesinato y el destino del cuerpo se transformó radicalmente. Datos oficiales del gobierno federal, como ayer lo vimos muy rápidamente, señalan que el mayor número de desapariciones se dieron entre el 2006 y el 2013. Y en efecto, en Michoacán padeció nuevas formas de violencia extrema y captura de espacios gubernamentales idóneos para la protección y corrupción. Viviendo en Michoacán, experimentamos dicha violencia en forma dramática cuando uno salía de su casa con el temor de encontrar algún resto humano tirado en la calle o cuando se leían periódicos regionales que exaltaban dichas noticias. Las prácticas de desaparición y desmembramiento de cuerpos se convirtieron en cuestiones cotidianas que incluso la gente comenzó a utilizarlas como un lenguaje coloquial. Dentro de esta nueva modalidad de tratamiento del cuerpo se expandió como una forma de protección territorial y deslealtades entre criminales, población y autoridad. La práctica de la desaparición comenzó a generalizarse como uno de los métodos más comunes de infundir temor entre todos los actores. Recupero aquí el tema del temor como Begoña Arechaga lo hace como un estado de ser, como el estado de terror como un estado del ser, como la manera en cómo el terror está inmerso en el orden cotidiano de las cosas. Tras una breve interrupción de mis viajes a la región, donde seguía el trabajo de campo, cuando finalmente la guerra al crimen se formalizó, notamos varios cambios de los métodos de tratamiento del cuerpo y la muerte por parte de bandas criminales y autoridades. Ante el inicio del proceso de desaparición sistemática, los pobladores de la región ya no encontraban fácilmente a sus familiares desaparecidos. Los caminos a donde anteriormente, digamos, tiraban los cuerpos ya no eran un lugar de referencia. De hecho, escasamente ahora se encuentran cruces que atestiguan alguna persona fallecida. Y si las hay, los familiares escogen algún día para... perdón, es que no... ahí está. Para poder velar a sus familiares con temor a ser estigmatizados como que sus familiares andaban metidos en el crimen. Las instalaciones, por ejemplo, del Servicio Médico Forense, una dependencia de los aparatos de procuración de justicia, comenzaron a ser frecuentados por muchas personas, pero casi nunca se proporcionaba información, ya fuera por presiones del propio crimen o por temor de verse involucrados en alguna irregularidad judicial.
Cuando se incrementaron las presiones policiales contra la violencia homicida y los cárteles reaccionaban con la misma fuerza, grupos de jóvenes considerados halcones cuidaban la oficina forense para evitar información y vigilar a quienes acudían. Llegamos incluso a enterarnos de que había cercos policial criminales para evitar alguna fuga de datos sobre el paradero de alguna persona o identificación de sus cuerpos. Ante las presiones constantes de familiares de desaparecidos en los servicios forenses, en las oficinas de procuración de justicia y sobre todo ante la cantidad de desaparecidos muertos que provocaba la guerra al narcotráfico, el servicio médico forense fue cambiando sus métodos de registro. Por ejemplo, varias víctimas, escuchamos varias víctimas de asesinato, por ejemplo, ya no eran calificadas como homicidio doloso, sino como homicidio, como muerte natural. Eso obviamente habría un problema muy grande en términos de neutralización de investigaciones judiciales. Regularmente entonces los cuerpos sin identificar terminaban en fosas comunes sin registros de identidad, averiguaciones previas, judiciales, ni en la clasificación censal. Todas estas prácticas de tratamiento de tratamiento criminal del cuerpo llegaron a rebasar los servicios forenses, y cuando los familiares de víctimas frecuentaban regularmente las oficinas burocráticas en búsqueda de sus familiares desaparecidos, la desaparición de personas comenzó a cuestionar públicamente la guerra contra el crimen, que es una de las facetas más dolorosas y crueles de la violencia, cuyos efectos parecen dar una imagen de que estamos ante un nuevo régimen de desaparición. Hay varios datos que ya ayer mi colega estuvo señalando. Hasta el momento tenemos un registro de, por ejemplo, de 3.024 fosas clandestinas en las que los cuerpos de víctimas de desaparición pudiesen estar, ¿no? Ya que muy pocas han sido exploradas por una diversidad de protocolos de exhumación, que hay un problema realmente allí en términos de que los colectivos puedan tener acceso, ¿no? De esas fosas clandestinas se contabilizan un total de 4.970 cuerpos, que se suman además a las 37.000 personas fallecidas no identificadas y en posesión del servicio forense, ¿no? Es decir, de ese tamaño tenemos la crisis humanitaria, ¿no? Ante toda esta situación, lo que encontramos, ahora es que la visibilización pública de las desapariciones, muertes, ¿no? No solo sintetizó la terrible guerra contra el crimen, sino además el dolor humano que estaba causando a muchos mexicanos, o está causando. Sintetizaba tragedias, dolor, trauma, pero además muchas cosas como el sufrimiento del propio desaparecido y su destino, a la vez que actualizaba el significado de la muerte en la cultura popular mexicana, los dilemas familiares en torno a la seguridad personal, las herencias, los bienes familiares, la pérdida del sustento cotidiano y sobre todo el tormento psicológico que genera una desaparición. Estos efectos, obviamente concentrados en la práctica de la desaparición, pasaron a convertirse en este nuevo signo del terror, del crimen. Sí, mientras que el estigma social asociado a la desaparición, muerte de una persona funciona como un dispositivo de contención de rumores sobre la violencia vivida cotidianamente. Es probable entonces, para sintetizar esta parte, que todavía no hemos llegado a comprender los dilemas éticos, morales y nacionales que provoca la desaparición en el espacio doméstico y la propia comunidad política nacional. Lo que está representando y representará en el futuro la pérdida de vidas humanas, o la desaparición, en relación a los procesos de duelo, de justicia anhelada o el imaginario de la propia muerte en la comunidad política. Parto entonces de un planteamiento de un holandés que señala que la importancia del duelo es importante para el tema de las desapariciones, y que funciona también como el deber moral de cuidar a los muertos, y la expectativa de encontrar vidas humanas es lo que hace importante centrarse en la figura de la desaparición. Lo que aquí quiero plantear es una cuestión que estoy tratando de explorar, que más allá de encontrar y de explicar el tema del acceso, el alcance a la justicia, estoy tratando de comprender
¿cuál es esa fuerza emocional tan grande que está inserta o que protege, digamos, o que alienta a los colectivos de víctimas a seguir buscando sus seres queridos, y tanto como la, digamos, desresponsabilización del Estado hacia este tipo de procesos? Y lo que a mí me gustaría explicar, la línea que yo he seguido es, quiero explorar la importancia del cuerpo, ¿sí? Y la importancia del cuerpo no solo como digamos, una cuestión humana, material, sino el cuerpo asociado a una, digamos, representación que tiene que ver con la manera en cómo los familiares de víctimas lo están, digamos, tratando de encontrar a sus propios seres queridos. Es decir, quiero decir en otra cosa que detrás de la desaparición encontramos dos procesos articulados sumamente complejos que se articulan alrededor de la centralidad del cuerpo: el tema del duelo y el tema de la justicia. Y creo que sin estos dos puntos no podemos explicarlo más bien a través de la importancia del cuerpo. Entonces quiero dedicarme en esta otra parte a señalar muy rápido qué significa para algunos colectivos con los que trabajé, y revisando algunas otras historias de colectivos, la importancia que creo que una de las claves podemos encontrar acá. Entonces, primer excurso, la importancia del cuerpo del desaparecido. Enfrentarse a la muerte, enfrentarse a la posibilidad de una muerte en suspenso, nos coloca ante uno de los aspectos obviamente más crudos de la naturaleza humana. En primer lugar, el hecho mismo de la desaparición provoca un torrente de angustia, ansiedad y dolor indescifrable. En segundo lugar, este torrente de angustia de parte de familiares de víctimas no deja de estar presente hasta el esclarecimiento del paradero y posterior reconocimiento del cuerpo. Hemos comprendido que para todas y todos con quienes hemos conversado sobre el tema de desaparición, el cuerpo es fundamental. Expresiones como la de una mujer que intervino en un foro de paz que antes de la elección de Obrador, que se habían dado, ¿no? Hablaba de que ellos no pararían en la búsqueda, pues cito, pues al menos tendremos una tumba a donde ir a llorar, un pedazo de tierra donde sepamos que ya descansan, llevarle flores. Con la esperanza de no generalizar demasiado, pero a partir de mis estudios de caso, el proceso de desaparición, en el proceso de desaparición el cuerpo ocupa un lugar central en las estrategias de búsqueda. Sin cuerpo presente es muy difícil para los familiares aceptar la muerte, y por tanto el abrazo por la vida se vuelve un signo fundamental en su búsqueda. El cuerpo se constituye en un medio a través del cual los familiares definen sus expectativas, ya sea en forma de reivindicar la vida de sus familiares o bien resignarse a la muerte mediante el duelo y ritos funerarios. Sin embargo, más allá de una discusión sobre los efectos psicológicos y sociales de la ausencia de un familiar, lo que quiero plantear acá por el momento es que más que el cuerpo mismo, que es más que el cuerpo mismo como un medio de transición de un ritual de la vida a la muerte, lo que parece estarse planteando es esta centralidad del cuerpo como algo más que simplemente un objeto ritual del paso de la vida a la muerte. Es para mí una especie como de suspensión de lo legal y lo ilegal. ¿Por qué suspensión? En la manera en cómo, por ejemplo, el cuerpo, sin cuerpo, por ejemplo, no hay investigaciones judiciales, o retrasan investigaciones judiciales, o simplemente como los agentes ministeriales dicen, bueno, pues no tenemos materia de dónde, porque solo presuponemos que desapareció. Entonces, esta, digamos, clausura de investigaciones está relacionada con ese, digamos, el cuerpo, ¿no? La otra parte también es que, digamos, algunos colectivos señalan que sin, digamos, encontrar a sus familiares, ¿no?, o sea, vivos o muertos, entonces no pueden parar. Es esta, digamos, como le llamo, esta centralidad. Y es esta suspensión de lo legal o ilegal, pero también a su vez se puede interpretar de otra manera como una especie de saturación de poder, ¿no? Es decir, es como esta figura de desaparición, es una saturación en la medida en que se concentran estas dos como vertientes, ¿no?, en la que casi hacen como
paralizado el tema de la desaparición. Entonces, lo que planteo en esta parte es que el núcleo central que está, digamos, avanzando en el tema del cuerpo es una parte fundamental en la explicación de lo que son los objetivos, digamos, de los colectivos. Yo divido, digamos, muy grosso modo, y creo que no se puede, digamos, tampoco disociar tanto, pero dos maneras en cómo se significa el cuerpo, ¿no? Uno es a través, por ejemplo, del cuerpo como un signo de muerte, ¿no? Y aquí quiero referirme, por ejemplo, a un antropólogo, Vincent Thomas, por ejemplo, que propuso el concepto de muerte social para referirse a aquella muerte que ocurre en circunstancias en las que tanto familiares como el Estado reconocen a la muerte como una muerte legítima. Es decir, una muerte elegible donde las prácticas mortuorias permiten reincorporar a la persona, a la comunidad política en sus derechos y rituales sociales. Por el contrario, cuando el cuerpo se encuentra desaparecido, el duelo queda suspendido, los rituales mortuorios pospuestos, en caso de aceptar, obviamente, ¿no? el destino, digamos, de la muerte como tal. Así como también el estatuto jurídico político de la persona, que se halla en una, digamos, ambigüedad. La desaparición para mí supone entonces esta especie como de indeterminación jurídico-político y ritual de la persona. Es una muerte que le llaman una muerte asocial en la manera en cómo este hecho no ha sido reconocido, por ejemplo, en prácticas oficiales del Estado, ¿no? Ya que el cuerpo en desaparición es fundamental en los procesos de búsqueda, gran parte de los colectivos han hecho esfuerzos indescriptibles para lograr alguna certidumbre de su paradero, ya sea vivo o muerto. Por tanto, la materialidad del cuerpo es el punto, como decía, para mí más importante, que puede ayudar a explicar lo que es esta, digamos, papel de los colectivos. Bueno, en esta última parte me gustaría ver también cómo hay una especie de bifurcación en dos cuestiones, ¿no? Colectivos que a veces prefieren definir su planteamiento de alcance de búsqueda en decir, bueno, yo solo quiero saber dónde está, ¿no? ¿Qué pasó con él? Como una manera en cómo decir, no me importa la justicia, yo quiero recuperar el cuerpo y porque hay que cerrar un duelo que es importantísimo, como lo dije, ¿no? Es decir, porque el duelo es tan importante como en la muerte social, porque el duelo no es solo esa transición, sino el duelo implica construcción de espacio. Es decir, es una especie de habitar la muerte, como dice una argentina, ¿no? Que trabajó el tema de la desaparición. Sin embargo, otros colectivos de desaparecidos también señalan que no les interesa tanto el tema del cuerpo, el lugar donde está el cuerpo, sino es que se haga justicia, ¿no? Entonces, creo que son estas dos formas en cómo el discurso, digamos, de estos colectivos, grosso modo, están significando un poco digamos, la centralidad del cuerpo. Y creo que esto me parece fundamental para ir cerrando en la manera en cómo el cuerpo se vuelve tan significativo porque en gran parte los procesos de búsqueda ahora están muy entrampados en este punto, ¿no? Es decir, llevamos ya años en donde se han pretendido hacer investigaciones en las procuradurías del nivel estadual, por ejemplo, o el nivel estatal. Apenas están consolidando comités estatales de búsqueda con unos grandes problemas que están teniendo para que los colectivos participen en los procesos de búsqueda. Hay, por ejemplo, muy pocos agentes ministeriales dedicados a la investigación
de los cuales incluso los propios agentes pues están, digamos, tienen un papel muy limitado en temas de sus propios alcances de capacidad para cubrir, digamos, un estado que, como por ejemplo Tamaulipas, ¿no? Tiene, pues por lo menos ahí oficialmente decíamos más de 5,000, pero obviamente es muchísimo más. Entonces, ¿qué es lo que en otro sentido estoy, digamos, tratando de comprender? Que el tema del cuerpo, para cerrar, el tema del cuerpo es para mí fundamental como uno de los aspectos que pueden explicar esta, digamos, virtualización del Estado en temas de búsqueda. Es decir, porque lo que hay allí es una forma en cómo, si se comprometen al esclarecer, ¿no? Y si realmente implica hacer investigaciones muy sofisticadas, muy amplias, creo que el Estado mismo está, digamos, ubicándose en un plano de su propia, digamos, responsabilidad. Es decir, es muy difícil porque, como sabemos, el tema de la desaparición no solo es entre los grupos del crimen. Creo que tuvimos y tenemos una época en que, por ejemplo, el primer filtro era el tema policial, por ejemplo, ¿no? Es decir, policías que entregaban a personas al crimen. Entonces, creo que esas complejidades es lo que me parece que está allí en el fondo, deteniendo estos procesos, digamos, de esclarecimiento o recuperación, ¿no? de personas desaparecidas o los propios cuerpos. Y algo de esto para mí me dice algo de cómo funciona el Estado. Es decir, cómo el propio Estado está digamos, todavía en un proceso de control, de retención de estos procesos investigativos en los cuales mi única explicación es que esta reticencia a identificar cuerpos, a recuperarlos, incluso a hacer justicia, ¿sí? Pasa precisamente porque esas desapariciones sigan siendo oscuros, digamos, fantasmales, sigan siendo desapariciones que solo las administren a un nivel como de rumor, porque a veces ni siquiera hay investigaciones. O sea, hay colectivos, obviamente cambia a nivel de Estado, ¿no? Pero en la zona del centro, por ejemplo, occidente de México, muy pocos colectivos han logrado construir carpetas de investigación documentadas, incluso, como le llaman, circunstanciadas, ¿no? Es decir, que realmente el ministerio las pueda aprobar como parte de la investigación. Realmente lo que encontramos allí es venga mañana, vamos los datos y les niegan las propias investigaciones, y cuando tienen acceso se dan cuenta que lo que hay allí en esas carpetas son cosas muy distintas de las que ellos han recabado como información acerca del paradero de sus familiares. Creo que esto es lo que a mí me parece tan intrigante y tan, digamos, moralmente repugnante, ¿no? En temas de estos términos. Bueno, ahí le dejo para no quitar más tiempo, y gracias por su atención.